de la A de ser. Buenos días, ¿cómo andan por ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sumarse. Sí, sí, buen Buenísimo. día. Buen día. Bueno, mi nombre es Gustavo Martín. Algunas ya me conocen, otros no, así que espero que tengan el gusto. No sé si alguien brevemente quiere comentar en qué espacio geográfico se encuentra, su nombre, a qué se dedica, así nos conocemos un poquito. Saludos también a quienes lo van a ver después grabado. Si alguien quiere presentarse brevemente, mientras tomo un matecito. Hola, buen día. Buen día. Nosotros somos de Alcire Gijena, precisamente trabajamos en el área de comunicación de la municipalidad. Estamos acá todo el equipo conectado. Buenísimo, buenísimo. Saludos ahí al equipo. Gijena, Córdoba, alguien de otra provincia. A ver qué dicen por ahí. Juan de Alcire Gijena. ¿Alguien más quiere decir su ciudad? Recuerden activar el micrófono, no hay problema. Buen día, Ahí está. Buen día, Gabriela. buen día. Mi nombre es Gabriela. Yo soy de Mar Chiquita, pero no de Córdoba, de la provincia de Buenos Mm, Aires, aquí a unos 30 kilómetros de Mar del Plata. buenísimo. Soy concejal por el vecinalismo en el partido de Mar Chiquita y nos anotamos en esta clase de hoy con el chico que hace las redes sociales de mi espacio político, pero bueno, está de viaje entre Mar del Plata y mi casa, que es en Mar de Cobo, está en camino. Después, si no llega, lo verá grabado. Buenísimo. Gracias. Ahí dice Ximena, Ciudad de Buenos Aires, Vanina de Merlo, San Luis, Gustavo La Calera, Córdoba. Buenísimo. Bueno, gente, vamos a comenzar entonces, que no tenemos mucho tiempo. Parece que tenemos tiempo, pero hay bastante material para ver. Bueno, un poco la idea de este seminario breve, este webinar, que suelen durar una hora, pero lo vamos a hacer durar una hora y media. La idea es poder hacer un pantallazo general de algunas cuestiones ligadas a lo que es la comunicación política, específicamente lo que es comunicación gubernamental, pero la verdad es que les va a servir para cualquier tipo de actividad política, bien, ya sea comunicación de campaña, comunicación en redes, etcétera. Así que la idea es poder ver y enfocarlo a estas dos redes sociales que son Instagram y TikTok, ver algunos problemitas que suelen suceder al momento de generar contenido, específicamente producido desde el gobierno y para la ciudadanía, y especialmente lo que tiene que ver con TikTok, que es una herramienta, pero es una red social que de algún modo todavía se sigue teniendo cierto miedo a utilizarla y ante ese miedo, en algunos casos conviene no tenerla, bien, a esa red que tenerla y usarla mal, ¿no? Vamos a ver que uno de los
problemita suele ser esto de, bueno, me hago una cuenta y después no la sé utilizar, no la utilizo bien y eso puede terminar siendo peor, ¿sí? Primera recomendación, lo que se suele recomendar generalmente es hacerse fuerte en una red social y a partir de ahí replicar contenido al resto de las redes sociales. Cada red es una plataforma diferente, por lo tanto tiene un lenguaje diferente, tiene un público diferente. Ese público puede ser el mismo porque, o sea, pensemos también nosotros como usuarios. Yo, por ejemplo, tengo Instagram, tengo TikTok y otra serie de Facebook, etcétera. Y yo, a pesar de ser la misma persona, consumo de manera diferente en cada una de esas redes. ¿Se entiende? Entonces, la primera cosita que hay que romper o desmistificar es esta idea de, bueno, en TikTok hay jóvenes de 16 a 25 años, en Instagram de 25 a 45, y hago esas franjas etarias pensando que la persona de 35, 40 no va a estar en TikTok o que la joven de 15 años no va a estar en Instagram, ¿se entiende? Entonces, la misma persona es usuaria en diferentes plataformas y eso significa que consume de diferentes maneras. Entonces, la misma persona cuando ingresa a TikTok ya entra en una sintonía de lo que quiere ver, de la forma que tiene que consumir esos videos breves, buscando entretenimiento, mientras que cuando ingresa a Instagram está buscando por ahí más información, poder interactuar con amigos, cosa que no sucede tanto en TikTok, ¿se entiende? Entonces la misma persona consume de diferente manera. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta y no segmentar a partir de ciertos grupos etarios pensando que no están en las otras redes. Entonces, arrancamos, si les parece. La dinámica es que ustedes, a medida que les vaya interesando algo, quieren consultar o comentar, desde ya, bienvenidos, ¿sí? La mirada que tengo yo de mi carrera, que soy politólogo y, bueno, también asesor, es una mirada más politológica, más vinculada a la comunicación estratégica, porque un gran problema que suele suceder en la comunicación de gobierno, muchas veces, sobre todo por ahí en municipios más pequeños, es que no suele haber un equipo profesional encargado de la comunicación, ¿sí? Entonces, la comunicación tiene que estar a cargo de un equipo profesional. Ese equipo profesional significa que tiene que ser una persona o un grupo de personas que conozcan estos dos ámbitos, la comunicación por un lado y la política o la comunicación política por el otro, en sintonía. ¿Esto qué significa? Porque muchas veces la cuestión de redes se las deja a alguna persona que maneja redes, pero que no maneja tanto la cuestión política. ¿M? Y al revés, a veces hay una persona que maneja la cuestión política, pero no maneja nada de redes. Y ahí se producen los primeros quiebres en la forma de comunicar. Entonces, no alcanza solo con un politólogo, no alcanza solo con una persona que hace comunicación, ¿bien? O que hace diseño. Tienen que estar las dos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no edito, no hago esas cosas, algunas cositas para mí sí, pero me encargo de plasmar la estrategia política comunicacional del gobierno o de quien fuese en la persona que se encarga del diseño gráfico, de la comunicación, etcétera. Obviamente yo hay muchas cosas de comunicación en sí que no manejo porque no soy de esa profesión, pero ahí es donde está justamente la articulación en ese equipo de eh, colaborativo de trabajo, ¿bien? Y hoy en día, como vamos a ver al final, gobernar es comunicar. ¿M? Entonces, un poco se rompió este lema por ahí peronista de más vale hacer que decir. Lo cierto es que hoy si no se dice, no se ha hecho nada. ¿M? Y al revés, puede haber gobiernos que solo dicen y no hacen nada y a veces funcionan. Están en un peligro ahí ambiguo, pero eso, no significa, eso significa que hoy en día estamos en una época donde lo comunicacional pesa más que el relato, pesa más que la evidencia. Pero bueno, vamos a tratar de articular esas dos cuestiones. Dice aquí la frase de George Bernard Shaw. George, el problema más grande de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. Bien. ¿Qué significa esto? Pensar que por publicar algo ya comunicamos, ¿no? Pensar que por subir un videíto ya está, ya cumplí la parte de las redes. Y lamentablemente hoy, gran parte del gobierno, de la gestión gubernamental, es a través de redes. Bien.
Eso dependerá después también de la tangibilidad de las políticas públicas y lo que tenga que ver ahí en ese sentido con difusión de políticas, porque, por ejemplo, la construcción de un puente después no requiere mucha publicidad, digamos, en sí, porque la gente pasa por el puente. Pero hay otras políticas que son menos visibles y ahí es más importante destacar la parte comunicativa. Siempre desde el lado del ciudadano, de la ciudadana como protagonista. ¿Bien? Esto de decir, bueno, creamos asfaltamos 100 calles, ¿no? Y hablar en primera persona o mostrando al intendente, es mucho más productivo mostrar a la persona, bien, a ese vecino, esa vecina, que ahora puede circular por una calle de asfalto y tuvo un montón de problemas durante 20, 30 años con esa calle no asfaltada, ¿no? Empieza a tener peso ahí el storytelling, el contar historias. Es mucho más productivo que un chico que se pudo recuperar de un caso de drogadicción cuente su experiencia personal gracias al centro de adicciones municipal, etcétera, agradeciendo ahí de manera indirecta, que venga el intendente y decir creamos un centro de adicción y solucionamos la adicción a 30 chicos. ¿Se entiende? Entonces, el peso de la historia ahora es mucho más importante que en otras épocas. Siempre lo fue, pero ahora un poquito más, por la lógica de las redes. La lógica de las redes es muy individualista. Y esto significa que, de hecho, hay muchos estudios donde la gente generalmente contribuye, la gente, nosotros, ¿no? Contribuye más a causas individuales que a causas colectivas. ¿Esto qué significa? Es probablemente que si hay un caso de un nenito, un niño que tiene cáncer o leucemia, probablemente reciba mucha ayuda de la gente, pero ya si hay un grupo de 30 chicos que están pasando hambre, probablemente no reciban mucha ayuda, ¿no? Entonces, la lógica individual de las redes es algo que también tenemos que tener en cuenta, principalmente como Estado y como gobierno, porque las políticas públicas no son individuales, son para colectivos diferentes. Y ahí empieza un poquito la contradicción. Bueno, por eso este webinar, para poder llegar a una solución en ese sentido. Otra frase de Micaela Méndez dice, el que gana una elección, quien gana una elección y cree que con ese triunfo tocó el sol con las manos, se va a quemar. ¿No? Esto de, bueno, hay dos grandes etapas, la campaña y después cuando se gana, bueno, ahí empieza otra etapa. Y ahí el discurso, el relato, la comunicación es clave porque va a ser lo que se va a empezar a juzgar a partir de ese momento, ¿no? Entonces no hay que pensar que una vez que se ganó ya está, todo listo, no. Y hoy en el día a día es muy difícil mantener a flote un gobierno por varios meses, por varios años. De hecho, estamos viendo cada vez más que la renovación de mandatos y más que, depende, ¿no? También si la localidad es pequeña o las grandes ciudades, etcétera, pero la renovación de mandatos es casi frecuente, ¿bien? Antiguamente, hace un par de décadas, la mayoría de los países mantenían este estilo de dos gobiernos consecutivos del mismo partido y después dos gobiernos del otro, iban alternando así. Hoy en día, digamos, cada 4 años cambia alguien diferente y de manera radical. O sea, tenemos a Bolsonaro y después a Lula, por no traer casos, digamos, a Argentina. Entonces, ¿qué es la comunicación estratégica? Ahí surge la idea de campaña permanente. O sea, siempre se está en campaña, pero una campaña directa en plena campaña y una campaña indirecta cuando se está en el gobierno. O sea, no se trata de usar fondos públicos para la campaña, ni tampoco utilizar el gobierno, la marca de gobierno, el branding de gobierno para generar un tipo de campaña. En Buenos Aires, por ejemplo, es muy común en la época, por ejemplo, de Scioli, se pintaban todas las garitas, todas las varias cosas de la ciudad de color naranja. Después se pasó a pintar todo de color amarillo. O sea, cada gobierno tiene su color, su marca, va dejando huellas ahí en la ciudad, pero hay que tratar de evitar de que se haga propaganda partidista con los fondos públicos del gobierno. Hay ciertas formas de mantener ese proyecto de gobierno sin caer necesariamente en algo muy, muy obvio. Entonces siempre se está en campaña. Eso significa que siempre hay que comunicar. Si no hay comunicación, hay silencio. Y cuando hay silencio, la gente empieza a interpretar lo que quiere. Entonces, ojo con el silencio. Acá, bueno, ¿qué significa estratégico?
que habrá que saber responder las típicas preguntas. ¿Qué publicar? ¿Cuándo publicar? ¿Dónde publicar? ¿Para quién publicar? ¿Por qué publicarlo? Bien, entonces estratégica se refiere a que yo como gobierno, como político, como quien fuese, tengo un objetivo en mira y para lograr ese objetivo voy a implementar ciertos medios, bien, ciertos métodos, ciertos pasos y eso va a ser mi estrategia para lograr ese objetivo. Entonces, toda comunicación estratégica, para que sea también comunicación efectiva, que logre llegar realmente el mensaje como quiero, para que la comunicación sea estratégica, necesito entonces tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que logro al comunicar? ¿Qué es lo que quiero comunicar cuando comunico? ¿Mm? Si no tengo claro ese objetivo, va a ser difícil que después se plasme en todo lo que publique. Y eso termina haciendo que tenés cuentas por ahí, perfiles que publican cualquier cosa todo el tiempo, todo lo que se hace. Y estamos en una época también donde la gente de algún modo está harta, ¿no? Hay cierta apatía con la política, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De repente ves a un funcionario que lo único que publica es reuniones, reuniones. Me reuní con el intendente, con el gobernador, reuniones. Y hay como una reunionitis ahí donde en la percepción de la ciudadanía es, bueno, ¿y cuándo están los resultados de esas reuniones? ¿Sí? Porque al final parecen una élite juntándose entre ustedes a tomar café, ¿bien? Entonces la gente quiere ver resultados, también quiere ver el backstage, o sea, ver cómo se trabaja. Hay que tratar de, bueno, encontrar el equilibrio entre todos esos elementos y un poco es lo que venimos a hacer el día de hoy. Hay distintos tipos de comunicación política. Aquí les puse solo algunas, pero hay más. Tenemos, bueno, y hay que lidiar de alguna manera con todas estas comunicaciones y saber cuándo debe utilizarse cada una de ellas. Tenemos la comunicación que vamos a ver hoy en día, la institucional, ¿bien? Y la gubernamental, que de algún modo están ligadas, pero no necesariamente son lo mismo. Por ejemplo, la comunicación que haga el gobierno en su página web oficial o la comunicación que haga un consejo deliberante es una comunicación institucional. Entonces requiere, bien, requiere ciertos requisitos de formalidad que hay que cumplir. De hecho, incluso hasta en la mayoría de los reglamentos por estatuto hay que grabar las sesiones, tiene que haber un registro audiovisual, etcétera. Bueno, hay ciertos requisitos formales que es lo primero que hay que cumplir, pero eso no significa que la comunicación institucional tenga que ser necesariamente algo serio, aburrido y que no llegue al público. Hay ciertas formas de mantener esa seriedad institucional en los tiempos actuales. Se trata de informar a la ciudadanía sobre políticas públicas, programas, servicios, ¿bien? En la comunicación gubernamental, mostrar lo que está haciendo el gobierno es justificar sus decisiones, ¿sí? Acá, fíjense, podemos pensar al gobierno, y ahí vienen los objetivos diferentes, como una institución, bien, un gobierno que representa al Estado en su acción, al gobierno como el propio gobernante, ¿m? Y el gobierno como proyecto o marca también de ciudad, de provincia, de país. Entonces hay que tener en claro en qué nivel trabajamos. Si estamos pensando al gobierno como institución, al gobierno como su representante mayor o al gobierno como un proyecto más aquí partidario y político, ¿no? Luego tenemos la comunicación electoral, que es todo lo que tiene que ver con la campaña, ganar votos, convencer, posicionar ideas o propuestas. Fíjense la diferencia en el verbo, ¿no? La comunicación institucional busca informar, busca informar. La comunicación gubernamental busca mostrar. ¿Mm? La electoral busca ganar, convencer. La digital busca difundir mensajes, interactuar con el público, viralizar contenido. Hoy no importa tanto cuántos me gusta tenés o esas cuestiones, sino la interacción que hay. Bien, que es lo que vamos a ver en un ratito, el nivel de engagement. De nada sirve que yo publique y el público no interactúe con mi publicación. Interactuar, ¿qué significa? Que comente, que reposte, que comparta, etcétera. Bien, entonces ahí se van generando los efectos de viralización y lo que se llama crecimiento orgánico.
Bien. El crecimiento orgánico de una publicación es esto que se va generando a través del compartir, del retuitear, etcétera, que no dependen de lo que es la pauta o la publicidad paga. Y ahí vamos a ver también si el gobierno tiene que hacer publicidad paga o publicidad, digamos, o no. También lo vamos a ver. Difundir, interactuar. Bien. Las redes sociales son sociales, entonces buscan interactuar. Y ahí el ciudadano ya dejó de ser ese ciudadano pasivo de la tele, de la radio, que solo escucha y solo ve. Ahora comenta, y comenta mucho y generalmente sarcásticamente y de manera crítica y de manera negativa. Teniendo en cuenta si son humanos. Después tenés toda la otra parte que no la podemos ver, que tiene que ver con la difusión de fake news, el uso de bots, ¿no? De bots que generan contenido, pero no son humanos, son robots, ¿no? Bueno, ya es otro temita. Y la comunicación de proximidad, que tiene que ver con generar cercanía, escuchar, crear vínculos reales, ¿no? Ir al barrio, hacer una visita a vecinos, todo eso le llamamos comunicación de proximidad. Y quedó acá la partidaria, ¿no? Posicionar la ideología, los valores, la postura del partido. Entonces, todas estas comunicaciones están interactuando al mismo momento porque la persona que está en el gobierno o en otro cargo eh, público, al mismo tiempo tiene que hacer comunicación institucional, tiene que pensar en su partido, bien, tiene que pensar en qué es gobierno o es oposición, tiene que pensar en que se vienen las elecciones o que tengo que mantenerme visible durante 4 años, tengo que manejar las redes, a su vez tengo que ir al barrio, a la calle. Entonces son distintas comunicaciones y el gran problema ahí es pensar que yo puedo generar un único contenido y lo mando para todas partes, ¿no? Entonces hago un videíto y lo publico en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, y todo lo mismo. Y son públicos distintos o son usuarios que consumen de manera distinta. Si es una cuestión de economizar costos, bien, lo podré hacer. Como les decía al principio, es mejor hacerse fuerte en una red y después recompartir en las otras. Pero estamos hablando de un gobierno donde supuestamente habría un presupuesto para invertir un poquito en lo que tiene que ver con comunicación. Además, porque es un derecho también que la ciudadanía tenga acceso a esa información pública y le llegue a través de diferentes medios, porque alguien puede pensar, bueno, difunde una política pública en la televisión y listo. Sí, pero no todas las personas, sobre todo una gran franja etaria de la juventud, no ve la televisión. Em, y acá lo que terminamos viendo, porque fíjense, hay una cuestión acá interesante. A veces se suele decir, por ejemplo, en el caso del presidente Milei, que él ganó las elecciones por las redes, ¿no? Especialmente usando TikTok. Sí, lo cierto es que Milei gana por las redes, pero Milei hace su campaña en la televisión y en la radio. No hace su campaña en las redes. ¿Qué significa esto? Si uno empieza a ver los videitos, son todos extractos de entrevistas que él tenía con Marcelo Tinelli en la radio, y después eso se editaba y se creaba un reel, un videito cortito para Instagram o TikTok. O sea, las redes sociales para Milei funcionaron como viralizadores de contenido, pero el contenido primario estaba en la tele y en la radio. Bien, los elementos clásicos que hasta el día de hoy no desaparecen. Entonces, en el caso de la comunicación gubernamental, esto es muy interesante. Si alguien de ustedes va a una entrevista, bien, entonces no hace falta generar contenido nacido digitalmente. Directamente esa entrevista le edito, remarco algunas frases claves de impacto, unas frases gancho, las pongo al principio, reordeno el discurso, se genera un discurso nuevo, todo adaptado a 1 minuto, 1 minuto 30, a lo sumo, o por ahí si es una sesión institucional, una sesión del consejo, puedo mantener eh, todo el discurso, si dura 2, 3 minutos máximo, pero yo tengo contenido primario ahí en la radio, en la TV, y después lo convierto a contenido digital, ¿bien? No hace falta sentarme al frente y empezar a hablar de cero. En algunas cuestiones sí, se puede estar comentando, aprobamos en el consejo tal cosa, etcétera. En el mismo espacio de trabajo, por ejemplo, donde se está realizando eso. Pero si no, mucho contenido se produce en la TV y en la radio y después se edita. Y ahí hay todo un trabajo de edición muy importante. Bueno, los tipos de cuentas o perfiles. Y acá empiezan uno de los primeros errores frecuentes que vamos a ir viendo. Bueno, hay que ver si tenemos una cuenta de gobierno, seguramente sí. Después tenemos la cuenta del intendente, del funcionario, la funcionaria. Después está la cuenta del partido.
La cuenta me refiero, por ejemplo, a una cuenta de Instagram o de TikTok, e incluso hoy en día hay cuentas de bloques, ¿bien? De los bloques partidarios. Entonces, de repente es probable que tengamos cuatro cuentas, cuatro perfiles compartiendo lo mismo. ¿Mm? Entonces, ojo con eso, porque si una persona sigue a estas cuatro cuentas, ahí vamos a ver uno de los errores es, están todos compartiendo lo mismo y yo veo cuatro o cinco veces la misma información porque el intendente subió un videíto, el concejal lo compartió de nuevo, en el partido también se compartió, y así estamos viendo información repetida. ¿Puede ser una estrategia? Sí, siempre ha sido una estrategia de viralización. Bueno, subo un videíto, chicos, vayan todos a compartir en el grupo de WhatsApp, compartan todo y para viralizar. Pero ojo con eso, que puede haber información repetida, que eso cansa también. Otro aspecto que hay que diferenciar es el perfil institucional o perfil personal. ¿Sí? Todo funcionario debiera tener un perfil institucional y puede o no tener un perfil personal más privado, cerrado, ¿no? Y el perfil institucional que sea más público y abierto. Es casi una obligación hoy en día hacerlo, ¿bien? Sobre todo porque el ciudadano, la ciudadana quiere conocer quién es que está ahí detrás. Y acá hay un temita muy importante. Las redes no son para informar, las redes son para humanizar. ¿Qué significa esto? Las redes son para ver al político, a la política, como humano, como versión humana, aunque esté trabajando, aunque esté haciendo su labor, ¿sí? Pero tiene que haber ahí emociones, tiene que haber empatía, es muy típico esto de mostrar, digamos, al perrito, al gatito, ahí hay que diferenciar los días, ¿no? Hay lo que llamamos contenido blando y contenido duro. El contenido duro, lo más importante, lo podría ser la parte más formativa, informativa, sí, va de lunes a viernes, también hay que tener en cuenta el día. Y los sábados, domingos se publican por ahí más contenidos blandos, es decir, contenidos de mi vida, entre comillas, privada, ¿no? Acá con la familia, cenando, con mi perrito, ¿sí? Porque la gente los fines de semana, un domingo, no quiere ver qué está haciendo un concejal en términos del consejo, ¿bien? Quiere ver a la persona humana. ¿Sí? Y esto es un gran problema y genera un gran conflicto interno porque cuando alguien está en la función pública, muchas veces quiere compartir solamente su actividad política, ¿bien? Su actividad de trabajo. Pero lo cierto es que las personas que te siguen no te siguen porque sos concejal o intendente, ¿no? ¿Sí? Pero te siguen porque quieren ver a ese humano que hay detrás. ¿Mm? Y esto lo saben muy bien hoy en día, sobre todo a nivel más nacional, se sabe muy bien esto, ¿no? Dice, en el caso de los medios que están en las redes, ¿cómo cumplen esa premisa de humanizar? En el caso de los medios que están en las redes. No entiendo ahí bien la pregunta. ¿Me escuchás, Gustavo? Sí, Gustavo, toca yo. ¿Qué tal? Buen día a todos. La pregunta es, vos decís que las redes no son para informar, son para humanizar. Supuestamente la premisa principal de un medio es informar y está ocupando un fuerte y un gran espacio en redes. Entonces, ¿cómo hacen, cómo es que manejan esto que estás diciendo vos precisamente? A eso iba apuntada la Ahí pregunta. va, entiendo. Primero me estoy haciendo referencia al político en sí. ¿Sí? Estamos hablando del político. Entonces, la red social del político, de la política, del funcionario, es para humanizar. ¿M? Puede informar, sí, obviamente, y va a tener que informar, pero hay ciertas formas de humanizar ese contenido, ¿bien? Porque la gente no, si la gente quiere leer un diario, va a ir al diario. Entonces, en Instagram, en TikTok, está buscando otra cosa. A eso es lo que vamos con estrategia, digamos. Yo genero un mensaje para un público que está esperando algo determinado. Eh, y muchas veces no lo está esperando directamente, ¿tá? No está esperando nada del gobernante. Entonces estamos hablando acá solamente del político. En el caso de los medios, humanizar se refiere, y de hecho lo hacen mucho ahora, a esto de generar emociones. Bien, las noticias son muy espectacularistas, de repente todo es urgente, todo es alerta, última noticia, y a lo mejor es lo que le pasó a la China Suárez, no sé, o sea, cualquier cosa, ¿no? Es urgente, alerta, etcétera. La lógica de los medios es otra lógica, ¿sí? Que hay que jugar también porque imponen agenda, pero bueno, varios pueden imponer agenda, la oposición también, etcétera. Pero acá estamos hablando específicamente del perfil de un funcionario, ¿sí?
Entonces, justo me diste pie ahí para ver los errores frecuentes. Primer error frecuente, y sobre todo en los políticos de viejo cuño, ¿no? Que le está costando por ahí adaptarse a los tiempos actuales. Hacer una cuenta por estar. ¿Tá? O sea, tenés que hacerte una cuenta en Instagram, en TikTok. Y después queda la cuenta ahí muerta, con 2 seguidores, una publicación hace 3 años. Entonces, para estar así, preferible no estar, digamos. Si se va a estar, hay que estar bien. ¿Mm? Si no, directamente no se está. El gran problemita es que hoy en día no estar en las redes muchas veces significa no estar directamente en la vida. Hace un par de años había una gran diferencia entre el mundo analógico, físico y el mundo digital. Eran dos mundos. La gente trabajaba, hacía su mundo en la vida física y después dedicaba unos ratitos a las redes, unos minutos a la parte virtual. Hoy en día ha ocurrido una simbiosis. Entonces, ¿qué significa? Y esto también lo digo por ahí, por esto de los horarios de publicación y demás. Puedes tener una persona que son las 10 de la mañana, está trabajando en un shopping vendiendo ropa y está con el Instagram, ahí. No está esperando a la 1 que tenga un descanso para ver las redes, ¿se entiende? Entonces, las redes, esto de pensar en horarios estratégicos, está cayendo un poco en desuso porque lo usamos todo el tiempo hoy en día las redes. Además, la llegada de notificaciones y demás hace que formen parte ya de nuestra vida y no exista tanto esa diferencia mundo físico, mundo virtual. Sí hay ciertos horarios, sí hay ciertos días, hay ciertas tendencias, pero yo lo que suelo recomendar en algunos casos, cuando van a evaluar el nivel de engagement, es, sobre todo por ahí en proyectos más pequeños, es esto, bueno, conocer tu público. Porque yo les puedo decir, bueno, publica a la 1 del mediodía, a la 1, sí, a las 13 horas, porque ahí la gente está más receptiva, porque está almorzando, entonces le dedica más tiempo a las redes. Pero vos tenés que conocer cómo es tu público, tus seguidores. Si tus seguidores consumen tu contenido a la siesta, y bueno, tendrás que publicar a la siesta. Porque si vos ves que la gente te comenta a las 3 de la tarde y siempre te pone me gusta cerca de las 3 de la tarde, por eso hay que revisar las estadísticas, las métricas que te dan las diferentes plataformas, y bueno, publica para tu público. ¿Para qué va a publicar a la 1 si tu gente te escribe, te comenta a las 3? ¿Entiendes? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no hay una fórmula secreta de decir hay que publicar a las 13, a las 19 y a las 7 de la mañana antes que la gente vaya a trabajar. Porque ese es un público. Hoy en día sabemos también que el trabajo está muy desconfigurado y ya no tenés ese trabajo típico de 8 horas. Hoy hay mucho subempleo, hay desempleo, trabajo freelance. Entonces hay muchas variables que hay que tener en cuenta, mientras por ahí seguimos en ese esquema viejo que no es tan real. De hecho, tenés diarios que directamente ya no se imprimen o se imprimen porque tienen una pauta publicitaria nomás, pero no los lee mucha gente, que digamos. Pero sí hay gente que los lee. Entonces tampoco es olvidarse de ese público lector. Bueno, en fin, hacer una cuenta por estar, por hacer una cuenta, no. Si la vamos a hacer, la hacemos bien. Segundo error, subir todo lo que se hace sin una estrategia comunicacional. Entonces, todo lo que haga lo subo. Todo lo que haga lo subo. De repente tengo 25 historias en el Instagram, ¿eh? De todo lo que hago. No se trata de subir todo lo que se hace, sino de tener una estrategia. ¿Cuándo debo subirlo? Bien, cómo debo, en qué formato, en qué horario, etcétera, todo eso a partir de una estrategia. Porque vamos a ver después, en la cuestión del timing, que, por ejemplo, puede pasar alguna catástrofe, algo, y vos estás subiendo un contenido de una reunión en la que están todos sonriendo, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, no es muy apropiado ese momento. Entonces, todo lo que se suba tiene una estrategia detrás. Esa estrategia tiene que ver con el objetivo que queremos lograr. Bien, si mi objetivo es que la gente me vea haciendo cosas, bueno, genial, ¿tá? Pero hay que determinar el objetivo. Otro problemita, usar las redes, lo que venimos charlando, como noticias de agenda política. O sea, el perfil personal de un funcionario no es un medio, no es un diario para estar comentando todo lo que hago. ¿Sí? De nuevo, las redes son para humanizar y hay formas de contar lo que yo hago humanizando también. ¿Sí? La gente quiere ver
a un humano, no quiere ver a un político. Lamentablemente, digamos, es así. Es- en el fondo queremos seguir pensando que suceden otras cosas o que la gente nos sigue o mira por otras cosas, pero lo cierto es que la gente busca el humano. ¿M? Y esto se nota cada vez más en las elecciones. Y la gente busca también a humanos éticos. Entonces, las próximas elecciones, ténganlo en cuenta, pues también me dedico a lo que trabajar campaña, las próximas elecciones, cualquier elección que se venga por lo menos de acá un tiempo, durante un tiempo, son elecciones personalistas, ya lo sabemos, ¿m? De hecho se inventan partidos 2 días antes, digamos, son personalistas, fuertemente personalizadas, y eso también en la publicidad fuertemente personalizadas, te llegan publicidades muy específicas según tus gustos y preferencias a través de manejos algorítmicos, que es otro tema que vamos a tener que regular también, pero no hay regulación. Entonces son campañas muy personalistas y son campañas muy moralistas. La gente ahora está buscando no a la persona que hace políticas públicas, etcétera, la vieja política que teníamos, sino persona que a lo mejor no hace nada, pero no roba, ¿no? O mantiene un perfil ético. El hecho de que Milei siga teniendo tanta popularidad hoy en día tiene que ver con esto, con la cuestión moral, de presentarse como alguien ético. Entonces, ten en cuenta esas dos cosas. Las redes son para personalizar, humanizar y moralizar de alguna manera. Y eso implica también hacer uso de cierto lenguaje, porque si uno usa un lenguaje muy técnico que no le llega a la gente, si se fijan, la campaña de Milei era usar palabras y hablar como habla el ciudadano común de clase media, insultando cuando escucha un político. Entonces de repente vos ves a una persona que se refleja, que es un reflejo tuyo, ¿no? Entonces, bueno, cuestión de tener en cuenta, y yo creo que se puede llegar a articular algo democrático en este contexto actual tan instantáneo, de tanta volatilidad, y al mismo tiempo poder comunicar seriamente, pero eh, entretenidamente también, que me escuchen, que me lleguen. Porque al fin y al cabo el objetivo es preguntarse, si yo quiero que una campaña de vacunación, una campaña de dengue le llegue a todas las personas, bueno, un poco el fin justifica los medios. Yo quiero decirlo de manera seriamente y que no llegue a nadie, o decirlo de manera entretenida y que la gente pueda ir y vacunarse y lograr el objetivo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. El objetivo siempre, siempre tiene que ser poner en vistas, en mira al ciudadano y que le llegue la información de manera seria. De hecho, seguramente han visto alguna publicidad bueno, acá se ha hecho de la policía de Córdoba que se ha puesto a cantar, digamos, a generar unas canciones para enseñar, digamos, cómo debe ser la cuestión eh, de las camineras, bueno, todos los requisitos, ¿no? Para evitar accidentes y demás. Entonces, bueno, son formas entretenidas que llegan a la gente y llegan. Bueno, vamos a ver. Otro problemita que ya lo dijimos, replicar todo lo que hace el gobierno, partido, la cuenta institucional sin agregar valor. Bien, entonces tenemos el perfil del gobierno publicando un videíto en historias, ese mismo videíto lo está publicando el intendente, ese mismo videíto lo publican todos los concejales del partido, ese mismo videíto lo comparte también el partido, y tenés el mismo videíto eh, igual, ¿no? Entonces, eso está mal, no necesariamente, pero lo que hay que hacer es esto, agregarle valor. ¿Qué significa agregarle valor? Bueno, cuando una persona comparte algo, comparte, ¿no? En las redes sociales, de algún modo está dando apoyo a eso. ¿Bien? Sí, mira, yo comparto este videito, opino igual que esto. Pero la persona que está detrás, que probablemente a lo mejor ya vio el videito en otro momento, quiere saber qué opinas sobre ese videito. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, por ejemplo, es subir ese videito, si en el caso que sea de recompartir ese contenido, y ponerle una frase que denote acá estoy yo presente. ¿Se entiende? Entonces, eso es agregarle valor a un contenido que está retuiteado, recompartido, etcétera, y que no sea solamente reduplicado sin nada de valor. Entonces, agregarle alguna frase, agregarle algún elemento, etcétera, que denote que yo estoy presente ahí detrás de ese videíto. Otro problemita es ir siempre por el contenido seguro y serio, que muchas veces termina siendo aburrido. ¿M? Y en este sentido, la derecha
es muy hábil y no tiene miedo de hacer contenidos entretenidos. Y después terminan ganando. ¿Tá? Mientras que por ahí otros partidos siguen con esto de no, no me animo, voy a quedar como ridículo. Obviamente no se trata de hacer alguna ridiculez, ¿no? Se trata de que yo pueda incorporar ciertos elementos de entretenimiento o formas de narrar que sean entretenidas y no necesariamente aburridas. Por ejemplo, es más efectivo subir una selfie con otro funcionario, con alguien con quien yo me reuní, sobre todo en historias de Instagram, y dejar la foto institucional para el feed, para el post que van en el Instagram, ¿no? Entonces, en mi perfil quedan esas fotos institucionales, pero en historias subo una selfie, subo algo un poco más relajado, donde yo diga, mira, me reuní con él, pero no somos dos robots, somos humanos acá, mira, tomamos mate, ¿se entiende? Entonces, obviamente cada formato que tiene Instagram, que puede ser el carrusel, por ejemplo, que conviene por ahí ponerlo los lunes, que son esas fotitos que van pasando. Entonces, si vos haces una publicación de 5 fotitos, garantizás que durante toda la semana la gente te va a ver, porque cada día va pasando una fotito nueva. En realidad le pasa la fotito a la persona que ya vio la primera, después va a ver la segunda, etcétera. O hacer un vivo los viernes, ¿no? Que la gente está más relajada. Las historias son justamente para mostrar la actividad del momento, para humanizar sobre todo. Los posteos fijos se usan más sobre todo para generar mi perfil, mi identidad. Entonces ahí sí puedo dejar fotos más institucionales, pero un error frecuente es, bueno, publico una fotito institucional. Me refiero a una reunión protocolar, por ejemplo, la subo en el posteo y después la pongo en historia. Y yo mismo estoy compartiendo el contenido repetidamente, ¿no? Entonces, bueno, el fotito institucional acá, pero en la historia pongo algo más humano, ¿entiende? Entonces, la misma red nos habilita distintos formatos para usar el mismo contenido. Y la gente lo sabe. Si la gente empieza a ver que en historia subís lo mismo que en feed y ya se empieza a aburrir, te empieza a dejar de ver, ¿no? Entonces, ojo con eso. Digamos, nos gusta o no es lo que sucede. Después, está bien o mal, es otro tema, ¿tá? Lo dejamos para otro día. Fíjense, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, conviene subirlo en una historia de Instagram, esto que remarco acá, y una foto más institucional, ¿no? Dejarla para el feed, para el posteo que aparece en el perfil, ¿no? Mostrar reuniones de trabajo. Obviamente acá hay toda una cuestión táctica también que tiene que ver con el enfoque, con la ubicación de las personas, con el demostrar poder, ¿no? Después hay cuestiones también protocolares diplomáticas de cómo deben organizarse uno después del otro, los gobernadores, intendentes, concejales, etcétera, ¿no? Hoy es muy típico, por ejemplo, tener fotos donde tenés un intendente y atrás todo un equipo, como dando la idea de justamente hay equipo, hay fuerza. Hoy se valora mucho la cuestión también del equipo, a pesar de estar en épocas donde las redes potencian la individualización, ¿no? Pero bueno, la cuestión del equipo también denota esto, confianza, porque, ¿por qué? Porque de nuevo humanizan. Yo no estoy solo, estoy con estas personas trabajando, estoy dialogando, ¿bien? Tomo mate como ustedes. Siempre sucedió esto, ahora hay que aplicarlo en las redes nomás. Entonces, momentos para publicar, es lo que llamamos el timing. Gente querida, ¿estamos bien hasta acá? Voy rápido, lento, bien, ¿ok? Está. Preguntas, comentarios. Yo le meto charla, le meto charla. Así que ustedes corten cuando quieran, no hay problema. O traigan a colación casos personales o que conozcan, todo ayuda. Bien. 4 tipos de timing. Sí, Gustavo. Sí, perdón, no, no sé, tengo No, por problema favor. para habilitar el micrófono acá. Eh, Nosotros acá en la ciudad tenemos un político que es bastante crítico en materia de comunicación. Y anoche casualmente hablaba este tema con un colega, un amigo, y la premisa del tipo es, a él no le importa si hablan bien o hablan mal de él. El tema es que se hable de él, Claro. incluso por redes, incluso por medios. ¿Cómo ves eso? Sí, eso es de manual. O sea, el manual de marketing dice no hay publicidad mala.
Fíjense, el primer caso que se comenta cuando damos los cursos de marketing político, marketing digital, fue el caso de Reagan. Reagan, sí, Reagan. Que lo que sucede en aquella época, en los 80 en Estados Unidos, es que un medio de oposición, en aquella época había como debates presidenciales así como bien fuertes, intensos, un medio de oposición le arma un videíto de Reagan con diferentes extractos de él contradiciéndose. Que hoy se hace mucho también esto de, te dijo esto en un momento y después cortás, editás y pones la otra parte donde está diciendo opuestamente lo opuesto, ¿no? Entonces le arma un videito así y cuentan, ¿no? Que acto seguido el Reagan llama al medio de oposición y les dice gracias. Y dice, ¿por qué gracias si te armamos un video en contra? Y porque ahora todo el país me conoce. No estaban en campaña de elección, en campaña electoral. ¿Qué significa esto? Bueno, que él, además, por más que era un actor de Hollywood, que no era tan conocido, bueno, ese video le sirvió para viralizarse. Y todo el mundo hablaba de él, terminó ganando. Y bueno, justamente se trata de eso, de instalar la cara y después el mensaje se reinstala. Digamos, la gente lamentablemente se olvida y nos olvidamos a veces de lo que se dijo. Entonces, pero la cara queda. Y vos después en el momento, si tenés que elegir en una boleta entre dos caras que no sabes qué proponen, pero una cara te suena más que la otra, y bueno, vas por lo familiar de nuevo, porque alguien va a votar a alguien que conoce, no a alguien que no conoce. Y sí, esa es una estrategia. Que hablen de mí lo que quieran, ¿no? Hay que ser muy fríos también de no dejarse ser susceptible a los comentarios y demás. Eh, Varias cosas, ¿no? Acá hace poco también un concejal salió con una motosierra, digamos, y bueno, hay toda una estrategia ahí, ¿no? De a quién se enfrenta, a quién convoco, como políticamente de apoyo, etcétera, ¿no? Siempre un concejal de oposición ataca al intendente, porque siempre hay que atacar a alguien de arriba. Y el de arriba no tiene que rebajarse a atacar al de abajo, ¿no? Entonces, esas son estrategias ya políticas. Pero sí, a algunos no les importa eso, es instalar el nombre y la cara, ¿no? De paso les voy a mostrar un videíto donde habla algunas cuestiones este señor, Artemio López, sobre la comunicación. Un videíto cortito, un minuto, ahí se los paso. Me hiciste acordar. Problemas de comunicación todos los gobiernos tienen, sobre todo cuando hay situaciones difíciles en términos socioeconómicos, es muy difícil comunicar. Atribuirle a los problemas de comunicación lo que son problemas de gestión política también es un recurso habitual en el gobierno. Pero el principal que yo veo a lo largo de la experiencia que tengo es que los gobiernos tienden a encapsularse en términos de comunicación y de alguna manera priorizar los temas que son prioritarios en Palacio, que están normalmente no muy conectados con los temas que le interesan a los ciudadanos de a pie. Me parece que el principal problema que tiene el gobierno es la falta de conexión con la agenda ciudadana y la agenda de Palacio. Yo creo que en la medida que resuelvan ese tema van a poder comunicar mejor. Por supuesto que luego hay cuestiones técnicas que debieran solucionar, necesitan más interlocutores a la altura, más claridad conceptual y romper la pretenciosidad de que hablar con jerga y hablar de manera dificultosa, eso es un síntoma de profundidad en la conceptualización. Al contrario, el lenguaje coloquial, la forma sencilla de dirigirse a la gente, me parece que hace mucho más a la comunicación efectiva del gobierno que la utilización indiscriminada de conceptos y adjetivos que muy poca gente conoce. Creo que entonces, primero, conectarse con la gente, romper la lógica de Palacio. Segundo, más interlocutores comunicando temas específicos. Tercero, lenguaje coloquial. Esa es la clave de una buena comunicación del gobierno, entre otras cosas. Y obvio, tener que comunicar. Bien, ¿se pudo escuchar bien? Genial. Bien, seguimos entonces.
Los 4 tipos de timing, o sea, el momento de publicar, y acá con timing no nos referimos necesariamente al horario, sino a la oportunidad. Bien, o sea, si un momento es oportuno o no para publicar algo. Tenemos el timing temporal, que sí tiene que ver con el día y la hora específicamente, donde diferencia entre contenido duro y blando, ¿no? El contenido blando es más vinculado a mi vida personal, lo dejo para los fines de semana, por ejemplo, y el contenido duro o contenido más informativo lo dejo para los días laborales, en una gran diferenciación. El contenido político es tener en cuenta, el timing político, tener en cuenta qué está pasando en ese momento en, en el país, en la provincia, en la localidad. Por ejemplo, ayer que fue el paro general, y bueno, yo no puedo estar subiendo, cualquier cosa que suba se va a interpretar también. Por ejemplo, yo a lo mejor de la nada no pensé que fuese una cuestión política, subo acá una reunión de trabajo. Y estás teniendo una reunión de trabajo en una época, en un día de paro general. Entonces ahí vos estás dando un mensaje político aunque no lo pensaste, ¿se entiende? Entonces, veré qué está pasando para saber si es oportuno o no publicar algo. Una lectura oportuna o fuera de lugar puede tener problemas. El timing narrativo, que el tono coincide con cómo se siente la gente en ese momento. Y esto lo saben aprovechar muchos políticos. Si la gente está enojada, y bueno, hablas enojado. ¿Tá? O sea, es como ponerse en sintonía con lo que está sintiendo la gente en ese momento. Depende también del lugar que ocupes, obviamente. Y el timing narrativo, preparación de audiencia, contenido con sentido, ahora o después. Preparación de audiencia. ¿Qué quiere decir? Que yo voy preparando a través de lo que publico a mi audiencia para llegar al objetivo final. Entonces, por ejemplo, no hace falta que yo espere el día que se inaugura una obra pública para publicar sobre esa obra pública. No, la voy preparando. Ya arrancamos las negociaciones, se firmó el contrato, ¿cómo se llama? La locación, etcétera. Empezaron las primeras construcciones. Voy preparando la audiencia para esa gran publicación final de la política ya como resultado. Y eso también denota esto de no generar una ruptura, ¿tá? Porque de producir por ahí, publicar un contenido que parece que nada que ver con lo que vengo publicando, que haya toda una trayectoria en esa publicación. De repente no tengo nada del consejo y publico algo del consejo. Che, ¿qué pasó? ¿Te convertiste en concejal? De la nada. O sea, ir construyendo, ¿no? Una imagen también en ese sentido. Entonces, por ejemplo, un buen timing puede ser subir una historia sobre tu visita a un barrio el mismo día que ese barrio está en la agenda pública o en los medios. Hacer un posteo institucional con tono reflexivo justo después de una tragedia y no algo festivo o frívolo. Lo que estaría mal, por ejemplo, en rojo, subir un video celebrando obras mientras vecinos están protestando por algo en redes. ¿No? Compartir un logro viejo como si fuera nuevo cuando hay mucha atención sobre otro tema. Bueno, no son oportunas esas publicaciones. Y acá viene lo que llamamos nivel de engagement, que es el grado de involucramiento, conexión y compromiso que una persona o un grupo tienen con algo. ¿Bien? No se trata de publicar y cuántos me gusta tiene. Los me gusta tampoco son seguidores, los seguidores tampoco son votantes. Bien, una persona que te da me gusta no significa que te va a votar o que apoya a tu gobierno. El me gusta tiene muchas más características. A lo mejor le gusta la publicación en sí, la publicación estilísticamente hablando, ¿tá? No tanto por contenido. Bueno, es más complejo. Pero lo que nos interesa es cómo interactúa la audiencia con mi contenido. Y a partir de ahí, evaluar lo que es la tasa de conversión. La tasa de conversión es una métrica, bien, o sea, una forma de medir, que mide el porcentaje de personas que completan una acción deseada del total de personas expuestas a esa acción. Por ejemplo, si yo envío un mail para que se suscriban a una revista, qué sé yo, envío el mail a 2.000 personas y se suscriben 45 personas, bueno, esa es la tasa de conversión. La cantidad de personas que completan una acción. Esa acción puede ser, por ejemplo, comenta esta publicación, ¿no? Puede ser darte de alta, puede ser cliquear en el botón de inscripción. Esto hay que medir mucho para saber cuál es la llegada realmente efectiva de eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Una forma de medir el nivel de engagement
Pueden hacerlo con sus propias cuentas de Instagram o con alguna que tengan de ahí, si no, ahí hacemos una. Que es un índice que lo desarrollaron Terradillos y otras personas, que consiste simplemente en una fórmula matemática para conocer el nivel de compromiso que tiene nuestra audiencia con nuestra publicación. Significa, o lo que hay que hacer es sumar el número de visualizaciones que tuvo un posteo nuestro, la cantidad de me gustas, la cantidad de comentarios y la cantidad de compartidos. A todo eso lo dividimos por la cantidad de posteos que tenemos en nuestro perfil y la cantidad de seguidores que tenemos en nuestro perfil. ¿Esto para qué sirve? Para comparar, porque casi siempre el nivel de engagement es una métrica comparativa, para compararla con otro perfil similar al mío, para saber quién tiene mayor nivel de compromiso en términos de audiencia. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, vamos a buscar un Instagram. Si quieren pueden elegir una publicación de ustedes y si no, miran desde aquí. Bueno, acá tenemos el perfil del presidente. Tomamos un posteo. Ah, no se puede ver. Bueno, acá. ¿Ustedes están viendo el perfil aquí? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo sería la fórmula? Hay que sumar la cantidad de me gustas. Esperen que lo voy a buscar acá en mi celular porque no puedo ingresar acá. Dice 23.000. Comentarios 726. Acá dice compartidos 1003. Bueno, ahora está el recompartido de nuevo. Otro elemento más que se agregó. Bueno, todos esos datos se suman. Por ejemplo, 23.000 más 726, ¿no? Más 1000 compartidos. Todo eso se divide por la cantidad de posteos. Acá dice 10.551. Y todo eso se divide por la cantidad de seguidores, 6 millones. Bueno, agarramos el caso extremo porque tiene mucho, tiene muchos números. A ver otro, vamos con perfil más. Y eso me da, ese número de resultados me da un nivel de engagement que yo debería compararlo, por ejemplo, con otro posteo similar que haya hecho, en este caso, otro presidente. ¿Se entiende? Entonces ahí veo cuál de los dos tiene mayor nivel de compromiso en términos de audiencia. En los casos más cercanos, por ejemplo, en tu caso, Gabriela, podrías evaluar, ¿no? Tomar un posteo tuyo, ¿bien? Y tomar un posteo de otra concejal, y hacer esta ecuación, ¿no? Sumás, por ejemplo, si fuese un videíto, sumás la cantidad de visualizaciones que tiene, ¿no? Ahí dice, la cantidad de me gusta, la cantidad de comentarios, la cantidad de compartidos que tuvo, todo eso lo sumás, lo dividís por la cantidad por cantidad de posteos. Si tenés 70 publicaciones, lo dividís por 70. Y todo ese resultado lo dividís por tu cantidad de seguidores. ¿Bien? Y ahí te da un numerito. Ese numerito lo comparás con otro concejal, y vas a ver cuál de los dos tiene mayor nivel de engagement, ¿no? Un nivel de compromiso. Bueno, se los dejo entonces Pero de te hago una pregunta, por tareita. ejemplo, Sí, estamos tratando de seguirte. Ya dale. llegó mi compañero ahí que nos hace las redes que les conté al principio y estamos tratando de descifrar lo que estás diciendo. Si yo agarro un posteo de la página de, por ejemplo, de Instagram de UAM, de mi espacio político, ¿no? ¿Cómo Lo se que me llama? explicaste recién, Sí, UAM se llama. Bueno, pero por ejemplo, hay posteos que yo los hice también, viste que se comparte desde mi Instagram personal. sí. Entonces, yo como sé, ahí, por ejemplo, yo agarro el que más visualizaciones tuvimos, está el que tiene la remera verde, ¿no? ¿O no? Sí. Ese. Tiene
1000 visualizaciones, ¿sí? A ver, dame los datos y lo calculo acá. Bueno, 1000 visualizaciones. Sí, pero los seguidores de WAM, todos son números chicos, ¿no? Para nosotros. Los Sí, seguidores de WAM no son la misma cantidad que los seguidores míos de Gaby. ¿Los tengo que sumar eso? si es una publicación compartida puede ser, pero si no es un análisis Eso. individual por posteo y por perfil, ¿tá? Es Ok, cada uno. Eso te puede ayudar, por ejemplo, para ver si tiene más nivel de engagement la cuenta de WAM o la cuenta tuya, ¿se entiende? claro. Ah, Pero claro, siempre, lo puedo hacer por separado. claro, se puede hacer por separado, pero siempre es Está bien. comparativo, lo haces para compararlo con otro posteo tuyo o de tu partido o de otro opositor, etcétera, para ver quién mide más en términos de engagement. ¿Por Está qué re es bueno. importante Porque yo esto? ayer, Sí, sí, yo ayer lo pensaba justamente porque a mí mi sensación es que ahí va. tiene más interacción cuando es desde mi perfil que desde el espacio de WAM. Entonces, pero con esta cuenta lo vamos a saber más concretamente. Claro, es justamente para trabajar con esa sensación, Claro, ¿m? Para exacto. saber si realmente es así, porque incluso vos podés tener la sensación con otra persona y decir, che, tiene un montón me gusta, pero después cuando empezás a sumar todo y ves que no tiene tanto nivel de engagement como vos pensabas, ¿tá? Como Entonces, la cuenta recién de mi ley, por ahí no es para tanto con todos por los ahí no es seguidores. para tanto, ¿sí? Pero Claro. eso ya es otra cosa que es lo que es la percepción, ¿no? Entonces, la percepción que tiene la gente de que algo es, muchas veces la gente comparte o no comparte por la percepción que tiene de que eso es viral o no es viral, también, ¿no? Entonces, una cosa es la Claro. percepción personal y colectiva y otra cosa es realmente lo que sucede, si tiene interacción o no, ¿tá? Entonces, lo puedes hacer comparando con vos mismo, con otra cuenta de tu partido, etcétera. Como una Mm. herramienta para ver más, un poquito más fríamente. Dice ahí, ¿cómo sería? 8000, a ver el Instagram este. Bueno, acá Juan comparó este. Ah, pero no puedo ingresar. Ah, no, ahí está. Bueno, acá Juan compartió este. Eso te sirve también para medir, por ejemplo, si subiste un reel o un videíto y si realmente tuvo el peso que vos querías y mejorarlo para la próxima. Es una cuenta sencilla que es sumar todos los datos que están disponibles ahí. ¿Bien? Entonces, en este caso, a ver, tenemos 842 me gusta. Bien. ¿Qué otros datos más? Bueno, acá nos figura la cantidad de compartidos y de comentarios, pero porque no ingresé seguramente. Bueno, todo eso dice da 8051. Bueno, todos esos datos, cantidad de me gusta, cantidad de visualizaciones, cantidad de comentarios, cantidad de compartidos, incluso ahora cantidad de, se me fue el nombre, hay otro loguito para recompartir de nuevo, republicar sería. Todo eso lo dividís por la cantidad de posteos, cantidad de publicaciones que tenga la cuenta y ese resultado lo dividís por la cantidad de seguidores. Fíjense así. Sumo primero todos esos elementos y lo divido por la cantidad de publicaciones. El resultado de ahí lo divido por la cantidad de seguidores. Bien, esto es lo último que hago. Acá estamos. Ahí va. Uy, bueno, hablo en nombre de Juan, está todo el equipo acá. Hicimos la cuenta nosotros y Sí. nos dio ese número que puso Juan en el chat. No sé Ya si con los está bien hecho. seguidores, lo dividieron por el número de seguidores. Sí, Está, bien. Bueno, ¿por qué? ¿En qué sirve, digamos, esta cuenta? Que, por ejemplo, te permite incluso comparar cuentas de diferente tamaño. Tranquilamente podrías comparar tu cuenta con la de Milei, porque en esa división, al dividirse por seguidores y demás, eso hace que eh, no sea abismal la diferencia, ¿sí? Porque no es lo mismo dividir por 1000 seguidores que dividir por 6 millones. Bueno, en esa división va a quedar un número comparable, ¿tá? Entonces es una fórmula, también se puede hacer con inteligencia artificial o con programitas, pero es manual, digamos, para hacerlo rápidamente cuando les interese, ¿tá? Bueno, de hecho, pueden buscar este texto donde se explica la fórmula mejor de lo que lo hice. TikTok y comunicación política, pautas de interacción e índice de engagement
de candidatos y partidos en campaña electoral. ¿Qué analizan ellos? Hay mucho TikTok, que es una herramienta que sobre todo sirve para campañas políticas. Por ahí comunicación de gobierno difiere un poquito, porque por ejemplo depende. Por ejemplo, si uno entra al perfil de la presidenta de México, se puede ver que casi todos los videitos que sube son prácticamente los mismos que comparte en Instagram. Mientras que Trump tiene videitos específicos para TikTok donde le habla al público así como casi un influencer, ¿no? Entonces, cosa que no tiene en el Instagram. Bueno, ahí, porque en Estados Unidos tiene mucho más peso TikTok, a pesar de ser una red china, ¿no? Tiene mucho más peso. Bueno, ¿publicidad paga o no? Seguimos porque nos queda un poquitito. ¿Qué les parece? ¿Hay que pagar o no hay que pagar? La pauta le llamamos. ¿Qué les parece? ¿Un gobierno debe gastar o invertir en publicidad o no? ¿Qué opinan? Para mí, dependiendo la época en la que nos encontremos, en la etapa del gobierno, digamos. Dependiendo de la etapa de gobierno. Bien. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿O ustedes como ciudadanos verían bien que el gobierno invierta en publicidad de una política, por ejemplo? Se creó una escuela, ves la fotito y dice arriba publicidad. Pienso que no, porque eso no sería una comunicación política, una comunicación institucional, sino está dando publicidad. Lo mismo que tampoco comparto el pagar la publicidad, por ejemplo, en redes sociales, porque ahí te aumenta el número de seguidores, pero es un número en definitiva mentiroso, porque no significa necesariamente que te sigan. Te han visto una vez, te han puesto sigo, pero a los 2 o 3 días se terminan eliminando, se terminan borrando. Eh, Creo que publicidad, una cosa es dar a publicidad los actos de gobierno y otra cosa es publicitar los actos de gobierno. Bien, buenísimo. Bueno, muy cierto lo que dijiste ahí. No hay que guiarse por el número de seguidores y todas esas cuestiones porque no son datos fidedignos, no son votos. Bueno, entonces, un poco lo que venían diciendo. Hay que diferenciar si la cuenta es institucional, bien, o la cuenta es personal. Positivo en verde, que se puede hacer, negativo, que no se puede hacer. Bueno, en una cuenta institucional, informar servicios públicos esenciales como campañas de prevención del dengue, del COVID, por ejemplo, ahí sí está permitido porque la idea es que llegue masivamente ese público, ese servicio esencial, ¿sí? Para aumentar el alcance de políticas educativas o de empleo, ¿sí? O sea, para que personas que están buscando empleo puedan tener acceso a ello, para contenido de alto valor, pero que tiene bajo rendimiento orgánico. Bajo rendimiento orgánico significa que por el propio movimiento del posteo no está teniendo, no está siendo compartido, no está siendo comentado, etcétera. Quedó medio muerto porque Instagram tiene eso, ¿no? Si en los primeros segundos no se movió la cosa, después te lo deja de mostrar, pero es de alto valor, entonces necesito que la gente lo pueda replicar. Ahí puedo articular con los medios y hay que articular, etcétera. Siempre con transparencia, utilizando bajo presupuesto. ¿Qué significa esto? Que invertir en publicidad no significa que tengan que gastarme una tracalada de dinero, ¿sí? Que haya rendición clara y que el objetivo sea legítimo, que sea un objetivo institucional teniendo en cuenta estos. Lo que no está bien es hacer publicidad para mostrar gestión o vender imagen sin contenido útil. Siempre tiene que haber un contenido útil. Hacer campañas encubiertas con fondos públicos, que el gasto sea desproporcionado o poco justificado, y personalizar la publicidad institucional. Obviamente, una publicidad donde aparece el intendente hablando no queda muy bien. ¿Tá? Preferir un videíto institucional, algún posteo institucional de información que no esté personalizado, si no es hacerle propaganda a la imagen del gobernante. Ahora, si la cuenta es personal,
que no deja de ser también una cuenta política. Si está fuera del calendario electoral, puede llegar a estar permitido. Bien. Si se usan fondos propios o del espacio partido, del partido político, pero que no sean fondos públicos, que sea un contenido no relacionado a la gestión, depende también del tipo de figura, ¿sí? En caso de un intendente, mejor no hacer nada de esto, ¿no? No se puede hacer contenido institucional disfrazado de personal. Mira lo que hicimos en durante campañas, no hacerlo sin registrarse como publicidad política. Todo eso también tiene problemas legales, ¿sí? Mejor pocos posts, dice aquí, posts bien segmentados que muchos sin público objetivo. Hablar, el lema de hablar a todos es hablar a nadie. ¿Bien? Entonces, hacer una publicación para que la vean todos, no la ve nadie. Entonces, hay que hacer publicaciones segmentadas. Y la segmentación hoy en día no es tanto una segmentación demográfica, es decir, franja etaria, sexo, género, barrio, eh, situación económica, nivel educativo, sino que es una segmentación más del tipo psicográfica. Psicográfica significa que no me interesa si el pibe tiene 14 o 20 años, sino me interesa qué le gusta, qué hace durante su tiempo libre, etcétera, ¿no? Preferencias, gustos, opiniones. Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, difundir que se creó un skatepark en determinado lugar, bueno, ahí va dirigido a un público que realiza ese tipo de actividades y no a los jóvenes en sí, ¿no? Entonces, hay un nuevo paradigma que tiene que ver con la psicografía, el uso de gustos, preferencias, opiniones, que esto se usa mucho en campañas y en política. Por ejemplo, Obama ya lo empezó a usar cuando en su primera campaña su equipo descubre que había una franja etaria de mujeres entre 40 y 46 años que estaban indecisas, porque ahí en la campaña siempre el problema son los indecisos, eh, ca- el voto cautivo, ¿no? Entonces descubre que estas mujeres de 40 y 46 años estaban indecisas. A través de toda una serie de estudios descubren también que a estas mujeres les gustaba, por ejemplo, el actor George Clooney. Acto seguido lo que hace es organizar una cena, organizar un viaje deportivo con George Clooney y sacarse fotos con él, ¿no? Entonces fue a partir de ciertos elementos que tienen que ver con las preferencias, con los gustos y no necesariamente solo con la edad o el sexo, como antes se hacía. TikTok versus Instagram. Bueno, brevemente historia. Instagram se crea en el 2010, en el 2012 lo compra Facebook, que ahora es Meta. TikTok lanza en el 2016, empresa china. En el 2016 se populariza, bien, sale de China. Y en 2018 se fusiona con la app Musical.ly. Bueno, diferencias, esto es lo que tener en claro. ¿Qué subo en Instagram? En Instagram puedo subir contenido más informativo. ¿Mm? Mientras que TikTok está pensado para contenido de entretenimiento, creativo, que tenga ritmo, que tenga emoción. ¿Mm? En Instagram puedo subir videos más simples o institucionales y a veces con cierto diseño estético bastante bien producido. Mientras que en TikTok se prioriza, se valora más el lenguaje vinculado a más lo espontáneo, ¿no? Lo natural. TikTok tiene un lenguaje audiovisual propio, o sea, el tipo de videos que tiene TikTok es propio de esa plataforma. Son videos con cortos, a veces no tanto, con muchos cortes, con muchos efectos, con voces diferentes, con subtítulos llamativos, etc. En Instagram, el algoritmo que usa Instagram para difundir un contenido está pensado para seguidores, o sea, para que lo vean tus seguidores, excepto los reels, que son para que lleguen a otras personas no seguidoras. Mientras que el algoritmo de TikTok está pensado para no seguidores. En Instagram no importa tanto, en TikTok, perdón, no importa tanto la cantidad de seguidores que tengas, como en Instagram, ¿bien? Sino que esté viral el contenido, que sea viral. Por ejemplo, puede haber cuentas en TikTok que tienen muy pocos seguidores, pero tienen una cantidad de me gusta y compartidos en sus videitos posteados, ¿no?
En cambio, en Instagram sí pesa un poco más la cantidad de seguidores, sobre todo cuando uno ingresa al perfil y ve la cantidad de seguidores, eso genera cierta percepción. Entonces, fíjense, son dos plataformas que tienen una lógica muy, muy diferente. Y TikTok premia mucho el difundir contenido para no seguidores. O sea, está pensado para que te empiece a seguir gente. Mientras que Instagram está pensado para que te sigan los mismos. ¿Se entiende? A excepción de los Reels, que ahí es donde podés un poco ampliar tu público. Entonces, si nunca subís Reels, es difícil que tengas nuevos seguidores. ¿Se entiende? Porque los Reels son el elemento para conseguir seguidores en Instagram. Mientras que en TikTok, simplemente con el videíto, si la gente lo empieza a hacer viral, se viralizó. En Instagram el contenido puede ser más planificado. Puedes tener un plan editorial, un plan de contenidos. Mientras que en TikTok conviene que el contenido sea más auténtico, espontáneo. Por ahí pesa más un videíto de casualidad donde el intendente se lo vio, qué sé yo, jugando con unos nenitos. Que se note lo espontáneo, ¿sí? Se valora mucho lo espontáneo. Si está muy, muy producido, la gente como que le saca credibilidad, ¿sí? Es como que es falso, parece falso, ¿tá? Entonces, en Instagram sí, el contenido se valora mucho el diseño estético. En Instagram la estética es más institucional, la estética institucional es más estable, ¿sí? Mientras que en TikTok hay que adaptarse al momento, al estilo actual. Si usas ciertas tendencias que son del 2022, ya quedaste afuera, como que tenés que estar muy atento a las tendencias actuales. Tendencias en audios, en tipos de videos, etcétera. Exige más creatividad ahí y más atención. Por eso es un mundo que es preferible no estar si no sabes estarlo. En Instagram podés publicar menos y darle mucha difusión a eso, mientras que en TikTok conviene publicar más seguido. Publicar, publicar, publicar hasta que alguna pegue, digamos, y se vuelva viral. El objetivo de TikTok es volver virales a los videos. Si no se logra eso, TikTok te lo penaliza, digamos, y queda muerto. En cambio, el objetivo de Instagram no es viralizar contenido. Tiene que ver con construir marca, construir identidad. En Instagram los contenidos son más medidos y sin filtros, mientras que en TikTok la comunidad es más joven. Sin filtros acá se refiere, a ver, comunidad más joven con comentarios sarcásticos, críticos. Bueno, la forma de comentar, algo que yo recomiendo mucho es, aunque no usen las redes esa, hacerse una cuenta y empezar a verla como usuario, o sea, leer los comentarios, ahí uno va entendiendo cómo interactúa la gente en esos comentarios, hay mucho sarcasmo, hay muchas palabras clave que denotan esto de compartir un lenguaje, ¿m? Entonces eso se valora mucho, el hablar el mismo lenguaje. Es ideal para instituciones el Instagram, mientras que TikTok es ideal para personas, no tanto para marcas. ¿M? Para construcción de personajes, etc. En fin, Instagram es más visual, es más local y es más institucional, mientras que TikTok es más emocional, es más nacional y más personal. Más nacional significa, por ejemplo, que un videíto en un ámbito local puede llegar a convertirse en tendencia nacional, cosa que va a ser más difícil en Instagram. ¿Sí? En Instagram podés mantener más tu público local, mientras que en TikTok se va para cualquier lado, incluso a veces hasta otros países. Bueno, esto típico, ¿no? Lo clásico, hoy en día el consumo es vertical, entonces tratar de subir fotos tomadas en vertical, o a lo sumo si son varias fotos horizontales, juntarlas así, ¿no? 3 fotos, por ejemplo, para subirla a historia, pero yo no soy muy amante de esto, a mí me gusta que suban más la historia en vertical, ¿sí? Porque hoy en día se consume así. De hecho, Instagram, fíjense que empezó a ampliar el feed y el tamaño, digamos, que antes era cuadrado hasta acá, ahora lo amplió un poquito más por esta lógica de consumir en vertical. Bien, generar un plan de contenidos, ¿sí? Ver que cada uno de estos elementos de Instagram, por ejemplo, dependen del día. Un lunes conviene publicar un carrusel, esto que va pasando, para que vaya sucediendo a lo largo de los días, mientras que hacer un vivo, por ejemplo, conviene los viernes, que la gente está más relajada, etcétera, y etcétera. ¿Cómo se puede hacer un plan de contenido? Si no tienen a alguien especialista en eso, pueden ir, por ejemplo, hoy en día se usan los chats, por ejemplo, el chat GPT, y hacer lo que llamamos un prompt.
Un prompt es darle una instrucción o una pregunta al chat, en este caso el chat GPT, para pedirle eso, ¿no? Entonces, el prompt muchas veces no se suele utilizar bien porque no se conoce cuál es su estructura. Cuando yo le pido algo al chat GPT, tengo que pedírselo bien, con todos estos elementos. Indicarle un rol, ¿no? Por ejemplo, actúa como si fueses un concejal de la oposición de una ciudad de 15.000 habitantes, o actúa como si fueses un asesor o un especialista en comunicación digital, ¿tá? Para que te dé una respuesta como si fuese él. Darle el contexto, ¿no? Indicar el contexto, tu puesto, toda la información que se pueda, bien, recopilar. Indicarle una orden, bueno, diseña un plan de contenidos para todo el mes, para publicar en historias, en posteos, etcétera, para mi perfil, toda la información, porque si yo no le doy información no sabe. ¿M? Y pedirle el formato de salida, que sea un cuadro, que tenga tantas partes, ¿tá? Entonces, pedirle un formato, indicarle el tema, el contexto sobre todo, la audiencia a la que va a estar, y ahí se puede hacer. Incluso hoy en día se le puede pedir que te lo descargue en PDF. Entonces, por ejemplo, yo les paso el link acá. Este es un link de acceso abierto, o sea que no hace falta que se pongan como usuarios ni nada. Ingresan y listo. Y ahí tienen que poner, por ejemplo, actúa como si fueses un especialista en comunicación política digital para concejales. Soy una concejal del partido oficialista y quiero un plan de contenidos para mis redes sociales, solo Instagram, no, Instagram y TikTok, Em, bueno, toda la info que quieran. Por ejemplo, redacta un plan de contenidos para toda la semana para ambas redes, generando contenido atractivo, viralizante sobre las distintas actividades de mi trabajo y según los distintos formatos en cada red, por ejemplo, Reels, posteos, etcétera, que articulen mis actividades en el consejo con mi vida personal y me posicionen, bueno, todo. A ver, eh, dámelo en PDF, a ver si sale. Bueno, esto se usa mucho, pero con cuidado. ¿Qué significa? No es un copy-pegue. Tiene que haber alguien atrás tomando la decisión estratégica y decir sí, no, te mandaste cualquiera, o mejorarlo. Por eso es un chat, recuerden, es un chat. Entonces yo tengo que seguir conversando con el chat, ¿m? Para que me entienda mejor. Entonces acá me lanza el lunes, fíjense, en Instagram, hacer un carrusel, agenda semanal en el consejo. ¿Tá? En TikTok, video de 15-30 segundos. El martes, Bueno, acá yo no le pedí que me lo pusiera en forma de cuadro, pero si le pedían que lo pusiera en forma de cuadro, les queda más ordenadito. Em, Fíjense, el sábado, una historia más una pregunta. Esto es generar interacción. ¿Cómo quiero que interactúe la gente? Bueno, por ejemplo, haciendo una encuesta. Si vamos a, por ejemplo, en un consejo a votar cierta ordenanza, bueno, se puede hacer una encuesta, está a favor, en contra, etcétera, que la gente participe, poner elementos donde la gente pueda no solo poner me gusta, sino hacer un clic, etcétera, ¿no? Entonces, no solo ver, sino interactuar. Este plan puede ayudar, ¿tá? Entonces, eh, bueno, se lo pueden pedir en forma de cuadro, etcétera, ¿tá?
Entonces se pueden usar estas herramientas, aunque sea como creatividad. Yo después lo reordeno, veo si sí, si no, qué presupuesto tengo, etc. ¿Está? Bien. Tips entonces para usar Instagram. Lo principal de hoy en día en las redes es el storytelling. Cualquier cosa que haga yo la tengo que contar. El ser humano, dice un autor, es homo narrans. O sea, está nacido y creado para narrar y escuchar historias. Entonces, cualquier cosa que yo quiera hacer la tengo que narrar de alguna manera, contar. Y eso, por ejemplo, en el caso de un reel, hay ciertos elementos que yo puedo agregar. A ver si tiene acá para agregar texto. No. ¿Ustedes están viendo esta parte acá de texto al lado? Sí. Bueno, las 4 partes de un reel, ¿no? A gran escala. Primero el hook. El hook es la frase anzuelo, ¿no? O la frase gancho. Fíjense que los videos más exitosos arrancan con una frase intensa, ¿no? Arrancan con una frase que llama la atención. Eso se tiene que hacer en los primeros 3 segundos. Si en los primeros 3 segundos yo no conseguía atención, sobre todo en TikTok, la gente pasa. ¿Mm? Entonces hay todo un trabajo de edición donde, por ejemplo, en una entrevista, en una sesión de consejos, yo extraigo la frase más emblemática. Incluso cuando hago la entrevista tengo que pensar en generar una frase que después me sirva como gancho para ponerla al principio. ¿Tá? Por ejemplo, en el caso de TikTok, vos podés evaluar cuando la gente deja de mirar el videíto. Por ejemplo, al segundo 15 la gente se empezó a ir. Entonces vos ves qué pasó ahí en ese segundo que la gente se empezó a ir. El hook, ¿no? Luego tenemos el build-up, que sería algo así como la tensión, empezar a contar el contexto, el problema, ahí empezás a narrar, ¿no? Los vecinos hace 30 años que estamos esperando el servicio de agua potable. Luego viene la parte del body, el cuerpo, que sería el clímax o la solución. O sea, yo tengo que generar expectativa para que me sigan viendo. Seguramente han visto videos típicos de gente ofreciendo cursos. Primero te dice cuál es el problema que tenés. Primero te dice una frase gancho o una pregunta. ¿Alguna vez pensaste, ta, 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 ta? Después te empieza a contar los problemas que tenés o que suele tener la gente, ¿no? Y no te dice la solución. Te la dice un poquito más adelante, entonces vos estás ahí expectante viendo el video. Si es muy largo, a veces directamente lo adelantas o te vas. Das la solución y finalmente el CTA, ¿no? Que es el call to action, el llamado a la acción. Bueno, comenta en esta publicación poniendo info y te envío toda la información, ¿no? O compartí o hace clic en la inscripción, un llamado a la acción. O no te olvides de compartir esto para que tus amigos lo escuchen. Entonces, siempre que hacemos un videito hay que tratar de tener estas partes, incluso cuando hablamos o hacemos un posteo, ¿sí? Que arranque para captar la atención, contar el contexto, el problema, presentarse como la solución, ¿bien? Y hacer un llamado a la acción. Bien. Ahí nos queda un poquito. Entonces, para contar, por ejemplo, políticas públicas, hay que narrarlas desde los protagonistas. Yo acá les paso un videito muy cortito para que vean lo que sería, digamos, difundir una política pública, en este caso desde otro país. Cuando me llama una madre, yo empatizo mucho con el sufrimiento de esa persona. Nadie nos enseña qué es esto, de cómo debemos hacerlo. Llamar a muchas puertas, no tener ni idea, no recibir ayuda, es muy difícil, es muy duro ver a tu hijo que se está deteriorando, que está ido, que te mira y no sabe lo que le estás diciendo, es muy duro. No quedarse como hacemos las madres en el momento que no sabemos. Voy a cuidar a mi hijo porque si no lo cuido yo nadie lo va a cuidar, y le das todo y le lavas la ropa y le das de comer y así no lo ayudas a salir. Crees que lo estás ayudando, pero no lo estás ayudando. Lo estás ayudando cuando dices se ha acabado, te vas a la calle, no te voy a cocinar más, no te voy a dar más dinero, se ha acabado.
ahí es cuando de verdad lo ayudas. Bien, narrar historias, ¿sí? Para Instagram, brevemente, contar lo que hiciste entonces, pero desde la gente, protagonismo ciudadano. Usar reels con ritmo político, ediciones rápidas, textos grandes y claros, voz en off con tonos cercanos, fondo musical con beats argentinos, con audios. Responde a la oposición sin nombrarla. Bien, al revés si eres oposición. ¿Mm? Posteos del tipo verdadero o falso, desmitificando con datos. Mostrar esto es lo que decía un poco Gustavo. Si yo nombro a la oposición, le doy también publicidad. Entonces, no. Desde la gubernamental no se nombra. Si al revés, atacas al intendente con nombre, etc. Posteos del tipo verdadero o falso, desmitificando con datos, mostrar el backstage, bien, la parte, la escena detrás del gobierno, en cómo se trabaja, segmenta con contenidos por barrios o zonas para generar identificación directa, aprovechar los días clave del calendario local, por ejemplo, fechas barriales, aniversarios de clubes, personajes históricos, etc., no solo también las fechas nacionales, usar memes, plantillas virales o tendencias con timing y sin perder seriedad, con toque institucional, irónico o informativo. Por ejemplo, cuando terminas una obra pública antes de tiempo y la carita de Messi, por ejemplo. Storytelling con problemas reales, narrando historias de mejora y depende del grado de tangibilidad de la política pública. Involucrar a referentes sociales y culturales, esto va a tener mucha llegada si convocas a alguien, algún futbolista, algún artista, etcétera, ¿no? Hacer reels con médicos, músicos, músicas, docentes, deportistas, que muestren su trabajo, pero que no muestren al gobierno directamente. No publicar por publicar, tiene que haber una estrategia mensual, planificar por objetivos. ¿Cuál es mi objetivo como gobierno? En determinado momento. Informar, en este caso, educar, emocionar, responder, viralizar, con contenido visual fuerte. Lo que prima es lo visual, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Para el caso de TikTok, bueno, acá hay un libro muy interesante de Daniel Iboscus, si a alguien le interesa, que se llama Gobernicar, el Kama Sutra del Poder, y habla mucho de esto de gobernar y comunicar como dos actividades simbióticas que no se pueden separar. En el caso de TikTok, algunas recomendaciones. Que el contenido sea auténtico y transparente, o sea que si está muy producido, la gente lo deja de ver, ¿sí? Porque sobre todo si viene de parte de un gobernante, suena como muy armado. Lo espontáneo mejor, sin tanta edición. Usar formatos y tendencias populares sin exagerar ni ridiculizarse. En el caso de educación y concientización, explicar políticas públicas en lenguaje accesible, siempre lenguaje accesible, interactuar con la audiencia, responder de manera personalizada y mostrando empatía. Hay protocolos de respuesta de cuando haya ciertos comentarios. Bueno, tratar de que esos protocolos de algún modo personalicen la respuesta. Si siempre pones gracias por tu comentario, gracias por tu comentario, gracias por tu comentario, suena a que lo está haciendo un robot, un bot, y no, tiene que dar la sensación de que hay alguien humano atrás respondiendo y que importa el comentario que yo hice sin atacar. Obviamente, desde el gobierno nunca se puede atacar. El hook, la frase anzuelo, los primeros 3 segundos son claves. Que sea una apertura creativa, una frase de impacto. Y después ver las métricas de pérdida de atención, cuando la gente deja de ver el videíto u otro posteo. Contar historias de inspiración, historias personales, historias de mejora de servicios públicos, alguien que no tenía cloacas y ahora sí lo tiene, ¿bien? Entonces la gente, los números los olvida, la gente se olvida de los números. Y entonces hay que contar desde este lugar. Uso de influencers, replicadores digitales, embajadores que se usaban un poquito antes, para aumentar la credibilidad y alcance de tangibilidad. No importa tener seguidores en TikTok, sino viralizar contenido. Que los videos sean cortos, directos, claros, concisos. Tienen mejor rendimiento los videos de menos de 1 minuto. TikTok premia a los que se inician en la red. Entonces, si vos te haces una cuenta
el TikTok está pensado para que te puedas hacer viral, mientras que Instagram no. Instagram premia a los que ya son virales, al revés. Entonces, si vos lograste tener un gran nivel de engagement, te va a compartir más, te va a ayudar más el algoritmo, mientras que TikTok no, está pensado para que arranques desde cero. Adaptarse a la plataforma, promoción de campañas masivas, lenguaje, tiempos, dinámica. La gente odia a quien no maneja la misma jerga. Entonces, hablar tampoco significa estar usando términos de los jóvenes así que parezcan como muy forzados, ¿sí? Que se suele hacer, muchos políticos suelen hacer eso, hablar con términos así forzados que no forman parte de su vida cotidiana, así intentando cierta cercanía. Monitorear, ¿no? Primero la preproducción, qué voy a publicar, la producción, cómo lo voy a publicar, la postproducción, hago un análisis de esa publicación, si sirvió o no y mejoro para la próxima. En las redes sociales, así como en todo lo que llamamos el capitalismo de plataformas, se siguen lo que son los modelos, seguir al modelo ejemplar. Fíjense, por ejemplo, Netflix es prácticamente la gran plataforma de consumo de series y películas. Sin embargo, hay un montón de otras plataformas que siguen estando a pesar de que Netflix existe. Bien, hay otras plataformas que no son Spotify y que existen. ¿Qué significa esto? Que por más que haya una plataforma, un modelo, alguien que tiene, digamos, la capacidad hegemónica de ser un monopolio, no significa que las otras empresas desaparezcan. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si ustedes quieren tener un Instagram, un TikTok parecido a cierto político porque les gusta ese modelo, más allá de que compartan no partidariamente con ese político, bueno, cópienle, ¿bien? O sea, copiar, hay que copiar los modelos exitosos. Si yo quiero llegar a tener este nivel de engagement, bueno, copio a la persona que tiene ese nivel de engagement. Me fijo qué hace, qué publica, cuándo publica, cómo publica, y lo tomo de modelo y lo adapto a mí, ¿sí? O sea, copiar los modelos de éxito. Bien, gobernar es comunicar. Y entonces, para que se entienda esto del TikTok, les paso el último videito y ya con esto cerramos. ¿Se debe o no se debe utilizar TikTok en las cuentas corporativas de gobierno? En los tiempos actuales están mandadas a recoger totalmente las cuentas corporativas, tanto empresariales como de gobierno, en ciertas redes sociales que solamente están mandando información, noticias y cualquier cantidad de contenidos lineales, aburridos, intrascendentes. El prosumidor moderno, el prosumidor de estas épocas, demanda contenido que sea interactivo, que proponga la conversación, que hable de temas cotidianos, que se haga sentir y haga sentir a los usuarios algo, que los haga movilizar de alguna manera. Cuando esto no ocurre, el usuario simplemente pasa de largo por las cuentas. En el caso particular de TikTok, red social creada en 2016 en la China y que ha generado cualquier cantidad de polémicas en Occidente y principalmente en Estados Unidos, se convierte en una herramienta primordial e importante para llegarle a todos los públicos. En un 20% a través de la red social y en un no despreciable 80% a través de la generación de contenidos editables que luego se ponen a viajar por chat de mensajería. Y me voy a explicar. Lo primero es la red social. En ella ha habido un crecimiento considerable en los países de América Latina, de un 30, 40, 60% de participación, con un declive notable de los sistemas meta, sobre todo de Facebook e Instagram, en comparación con TikTok. Tan es así que Facebook e Instagram se han ido mucho a la tendencia de las historias de 3 pulgadas, de 30 a 40 segundos y han dejado mucho los feeds tradicionales. Esto me lleva a pensar de que los gobiernos sí deberían estar en redes de TikTok. Sin embargo, deberían aprovechar tendencias, sonidos, situaciones cotidianas, situaciones particulares que en un momento determinado conectan al ciudadano, conectan al prosumidor con esa interacción, con esos sentimientos, con esa esencia del servicio público, con ese hacer sentir al ciudadano parte del Estado y no tanto con discursos aburridos, noticias desgastadas, lenguaje hipertécnico que la gente no entiende y con muy poca pedagogía. Mi invitación entonces es que las cuentas corporativas y cuentas de gobierno sí utilicen TikTok, pero que lo hagan con planificación,
Recuerden lo que ya les he dicho en muchos otros videos, que de cada 10 minutos gastemos al menos 8 minutos en planificar y 2 minutos en publicar. 8 minutos en planificar, 2 en publicar, y no estar publicando emocionalmente cualquier cosa que se nos venga a la mente, o haciendo el ridículo, poniendo a hacer el ridículo a nuestro líder de gobierno o a los funcionarios sin medir a nivel de imagen y reputación, a nivel político, que a veces se nos olvida, y a nivel de reputación, lo que significa esto fundamentalmente para el algoritmo. ¿Cómo lo lee el algoritmo? ¿Qué tan visible nos hacemos? ¿Qué tan exponencial es mi contenido? Esto es bien importante tenerlo presente. Yo los invito para que nos sigan a través de nuestras redes sociales y visiten también nuestro portal. Somos www.marketingpoliticoygobierno.com. Bien, hemos terminado. Entonces, como dice aquí la frase, gobernar es comunicar. Y una frase que dice lo siguiente: gobierno que no comunica y gobierna mal, pierde. Gobierno que no comunica y gobierna bien, pierde. Gobierno que comunica bien y gobierna mal, sobrevive. Gobierno que comunica bien y gobierna bien, gana. ¿Mm? Bueno, gente, eso es lo que tenía para presentarles. No sé si tienen alguna consulta, duda, queja. ¿Les sirvió? Gustavo, una preguntita. Sí. Vos decís que TikTok sirve en cierta forma como para arrancar de cero y que Instagram lo podés trabajar un poco más ya cuando estás más viralizado. Vos podés pasar, por ejemplo, cuando te empezás a hacer viral en TikTok, ¿cómo pasás después ese flujo a Instagram? Bueno, ahí depende, ojo, por ejemplo, si alguien si alguien es gobierno y quiere crear una cuenta institucional, es diferente que alguien que quiere empezar a hacerse conocer para una campaña y después ganar, ¿sí? Son etapas muy diferentes y estrategias muy diferentes. Em, TikTok ayuda a la viralización, ayuda no significa que te vuelva viral. En el caso de, bueno, por ejemplo, hay muchas personas que son virales en TikTok, pero en Instagram son poco virales, tienen pocos seguidores. Y al revés, ¿no? Gente que sigue en Instagram y en TikTok no tiene muchos seguidores, no tiene mucha viralización. Lo que hay que tener en cuenta es la adaptación del contenido, ¿sí? Puede que yo al principio, por una cuestión sobre todo de presupuesto, lo que hago en TikTok lo paso a Instagram, casi directamente, ¿sí? Esos videitos los pongo como Reels. Hay personas, por ejemplo, que en Instagram solo tienen Reels, y ahí vos te das cuenta que es porque vienen de TikTok, porque el Instagram implica ya crear posteos, imágenes, que es otro trabajo de diseño gráfico. ¿M? Entonces ves cómo esas personas quieren trasladarse al mundo de Instagram porque hay otro público, porque pueden tener otro objetivo también. Por ejemplo, al principio puede ser, yo quiero viralizarme para que la gente me conozca en TikTok. Bien, me hice conocido, ahora vendo cursos en Instagram. Bien, entonces ahí tengo que generar otro tipo de contenido, es otro objetivo. Hay mucha gente que se viraliza por una cuestión económica, en el sentido laboral, de después terminar vendiendo cursos, que es algo que se usa mucho. Entonces, me planteo otro objetivo. Siempre tengo que tener un objetivo en claro. ¿Para qué quiero estar en Instagram? ¿Para qué quiero estar en TikTok? A lo mejor mi objetivo no es volverme viral. Es simplemente un objetivo bien intencionado de decir, bueno, sé que hay un público que consume en TikTok y yo quiero que, ahora que estoy haciendo un plan de trabajo, de empleo para jóvenes de 16 a 20 años, bueno, quiero que llegue ahí, ¿tá? Sobre todo si soy Estado nacional, por ahí si es Estado local, de nuevo, lo local importa más en Instagram. Es más probable que jóvenes de tu ciudad vean el video en Instagram que lo vean en TikTok, porque en TikTok lo va a ver todo el país. Entonces, que una política local sea difundida a un público nacional no te sirve a vos como gobierno, ¿sí? Puede que te sirve al revés. Una vez que esa política ya está implementada,
Si se vuelve viral en TikTok, el municipio empieza a tener más poder en términos de comunicación, porque todo el país está hablando, mira lo que se hizo en el municipio tal, y pasa a ser modelo. Ese puede ser otro objetivo, decir, bueno, yo quiero ser modelo de ciudad. ¿Se entiende? Entonces, tengo que tener muy claro qué objetivo tengo, para qué quiero estar en TikTok, para qué quiero estar en Instagram, y qué objetivo tiene cada una de las publicaciones que yo voy a hacer, siempre en el marco de ese objetivo estratégico general. No sé si respondí un poquito. Puede pasar al revés, que una persona en Instagram tenga todos posteos, gráficas, muy pocos videos, y cuando va a TikTok son todos videos. Entonces ahí tiene que empezar a construir material de cero, pero TikTok está pensado para hacer video. Entonces, cualquier cosita que vos hagas, subís una foto, ya automáticamente te la convierte en video, le puedes poner música, o sea, te volvés editor sin necesidad de ninguna aplicación extra, eh, ni nada raro. Está pensado para que vos seas productor audiovisual. ¿Mm? Entonces, en ese sentido te da más herramientas que Instagram, que por ahí está pensado más para generar marca, para construir identidad, etcétera. Recomendación final, todo gobierno debiera tener Instagram, ¿sí? Y TikTok evaluar en qué momento hacerlo, para qué, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Hablad ahora o callad para siempre? ¿Les sirvió un poquito algunas cuestiones? ¿Mm? Ahora ponerlo en práctica. Bueno, después les paso la grabación. ¿Ah? También este material lo pueden conseguir digital, ¿sí? Después les paso si alguien lo quiere. Y también si quieren les puedo pasar los videitos que vimos para que les queden ahí. Bueno, gente, gracias por aguantar casi 2 horitas y nos estaremos viendo en otra oportunidad, ¿sí? Cualquier duda Muchas gracias. que tengan pueden escribirme. Si quieren también asesoría, también contamos con todas Muchas las... gracias. Chau, chau. Era mucha gente, che.